Un juego indie que vino a revolucionar los juegos de terror en sí. Sin dudar fue el Five Nights at Freddy's, un juego de cálculo y clic que consistía que ciertos animatrónicos no llegaran a tu oficina. Pero aparte de su forma de juego, la historia nos intrigó mucho, cual era muy extraña y para otros muy compleja de entender. Alrededor de esta misma se crearon muchas teorías, son tantas que la mayoría fueron falsas, pero entre todas ellas hay una pequeña proporción que fueron inventadas, pero se volvieron reales. Así que sin más que decir, aquí te presento las 7 teorías de Five Nights at Freddy's inventadas por fans que se volvieron reales. Cuando jugamos el juego que comenzó este fenómeno, nosotros nos dimos cuenta que los animatrónicos que veíamos eran de los nuevos, unos sucesores a los que la generación atrás había estado en el restaurante. Cuando apareció el traje de Freddy, pero en dorado, la mayoría le decíamos Golden Freddy, ¿verdad? Cuando sabemos la historia de Springtrap, también sabemos que era un traje del pasado, pero alguien se dio cuenta que Golden Freddy y Springtrap no eran los nombres originales de estos personajes. Así que alguien hizo una teoría, por lo menos del verdadero nombre de Golden Freddy, y se basó en algo muy básico. Si Freddy era un nombre nuevo y era la cara nueva del restaurante, pues el nombre del oso más antiguo, cual es Golden Freddy, sería Fred, unida a su forma del traje, cual es un oso. De ahí nace el Fredbear. Y luego más tarde, nos damos cuenta que exactamente así se llama este personaje. Una de las teorías que nadie olvidará, ya que las formas de sus pistas que se ven en el juego sucede de forma espectacular, es la teoría del coma. En un top anterior también te la añadí. Sucede en el 4º juego de la saga, el juego que cambió un poco la dinámica que venía trayendo los 3 juegos anteriores, pues aquí no jugábamos como un guardia, sino como un pequeño niño. Pues la teoría dicta que nosotros estábamos en un coma recordando el motivo que nos dejó en esa situación, la mordida. Las pistas de la teoría eran que habían unas píldoras, un tubo de hospital e incluso unas flores como easter eggs. Está claro que tanto como el tubo y las píldoras significaban que estábamos en un hospital, y las flores, pues los familiares que visitaban a este niño las traían. Agregado a eso, cuando perdíamos una partida, el game over simulaba cuando alguien en un hospital ya se nos ha ido. Además de ser una teoría real, también es una teoría que tiene bastante evidencia para defenderla. Una teoría bastante descabellada sucedió en el 2º juego. Te digo esto ya que ya sabemos que de verdad él hizo esa famosa mordida. Pero ¿supiste la teoría que salió antes de que se estrenara la 4ª entrega? Creo que no, y es que es una teoría que la mayoría no conoce, cual decía que Fredbear hizo la mordida. Acá, en el 2º juego, vemos otra imagen de Fredbear, pero en esta ocasión tiene cables. Eso quería decir que Fredbear era un animatrónico en el pasado, además de ser un traje. Y decían que él hizo la mordida porque en la generación de animatrónicos sucesora a este, cambiaron la mascota del restaurante al ya conocido Freddy Fazbear. La razón del por qué es sencilla. No querían tener a un personaje que en el pasado causó algo malo. Para resumírtelo, borrón y cuenta nueva. Casi todos decían que era falsa. ¿Y por qué un traje podría hacer eso? Pero ahora ya sabemos la respuesta, y esta teoría es una realidad. ¿Sabían ustedes que el 2º juego de la franquicia es ese juego que más teorías tiene? Todos recordarán al hombre morado, pues este personaje ya sabemos quién es, pero también es uno de los personajes que más teorías tuvo, y anexado a él está el hombre rosa.
Y es bastante curioso que no se hable mucho de este personaje, cuando ya ahora mismo sabemos qué hizo y quién es. Pues de esas pocas teorías alrededor de este hombre rosa, decían que este personaje era su cómplice para el hecho desafortunado de los niños. Él ayudó para cometer esos actos atroces, aunque no se basaba en nada menos que la presencia de él en los minijuegos. Esto fue real, y aunque en uno de los juegos dice que no fue el hombre morado el responsable, sino este, la teoría dice que era cómplice, y ambos lo son. Así que podemos decir que es una teoría que se convirtió real. El acto más famoso de la historia de Five Nights at Freddy's es la mordida, y para resolver ese misterio, muchas personas hicieron teorías para resolver quién fue el animatrónico responsable de ese acto. Fueron muchas, desde Foxy y Mangle hasta Bonnie en el peor de los casos. Pero una que convenció a la gente es que fue Freddy Fazbear, el personaje principal, y esto se basaba en unas señas de manos que tenía la cabeza de Freddy, que lo vinculaban con las manos de esa persona a quien le causó la mordida, que se hicieron empujando la cabeza para quitárselo de encima, lo cual fue falso, y la teoría que explicaba la razón del por qué no es así es muy sencilla de explicar. Los animatrónicos no nacen con un traje, pues en la época de Fredbear primero pusieron a personas con trajes de los 4 animatrónicos principales, pero luego se basaron de ellos los animatrónicos del primer juego, lo que quiere decir que antes el traje del animatrónico de Freddy era un simple traje y las huellas de manos que se ven fueron hechas por esa persona que se quitaba la cabeza del traje cada vez que lo usaba. Aunque la teoría es un poco larga, tiene lógica. Ya hemos visto que antes de ver a los animatrónicos del primer juego eran trajes. Ya hemos visto que Fredbear era un animatrónico. Pero ¿qué sucede en este puesto? ¿Te acuerdas al principio cuando salió el Five Nights at Freddy's 2? Muchos quedamos maravillados por los animatrónicos de la clase Toy. Eran más modernos y lindos que los del primer juego. Al ver esto, muchos fans decían que eran los sucesores de los del primer juego, ya que se veían más cuidados y modernos que los demás. Todo esto se cae cuando alguien explica que el segundo juego es una precuela, pero aún así, los fans creían que eran los reemplazos, hasta que alguien les dijo lo siguiente, y así comprendieron que eran animatrónicos viejos. Al ser una precuela, esto quiere decir que va antes de la historia original y por ende el primer juego. Esos animatrónicos no están en el primer juego porque fueron desechados. Pueden verse muy modernos y todo, pero solamente fue una versión anterior. ¿Y por qué sucedió esto? Esos fans eran niños. Este es uno de los misterios más grandes que está en el tercer juego. Ocurre con el personaje de Springtrap, el protagonista de la tercera entrega. Como ya saben, este no es un animatrónico, sino el cuerpo de una persona fusionado con un traje que antes era animatrónico. Ya sabemos su historia y todo, pero ¿sabes por qué sobrevivió muchos años acá? La teoría es descabellada si lo traemos a nuestra realidad, pero sabemos que a la historia de Five Nights at Freddy's hay cosas que no pueden pasar, como el alma de niños en robots. Eso es ficción, así que lo que te diré es una teoría basada con la ficción, y es que en ese momento, cuando este personaje se esconde en uno de los trajes de animatrónicos y le sucede ese accidente, los niños por venganza no dejan que su alma trascienda, al igual que les pasó con ellos, solo que en el caso de este fue peor, ya que a pesar de que los animatrónicos de los niños habían ido del lugar, su alma quedó arraigada a ese traje de por vida. Esta es la teoría más creíble que trata de resolver el misterio, y hasta que no veamos la verdadera razón en un juego o un comunicado, no cambiará. Regala un gran like si el video te ha gustado.
compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.